¿Hay alguna parte dentro de lo que tú estás haciendo hoy que toque, por ejemplo, el hígado? Bien, básicamente tengamos en cuenta que el hígado se encuentra como reflejo, en el caso de la reflexología, aquí en el pie derecho, específicamente en esta área. Sin embargo, desde el punto de vista de la acupuntura, a nivel de meridianos de acupuntura que recorren todo el cuerpo, el meridiano del hígado aparecería exactamente en los dos pies. Entonces uno puede trabajar dos cosas al mismo tiempo. El reflejo de punto por reflexología, estimulando la actividad y la normalización de función del hígado, pero también por digitopuntura clínica puede aplicar reflejos y puntos de trabajo, especialmente aquí en la parte del empeine también sobre este punto y a lo largo de todo el trayecto del meridiano del hígado. Entonces, inmediatamente se va a regular el funcionamiento de la parte hepática, porque es que el hígado también está influyendo en algo que la gente también sufre, los problemas de la hipertensión, que están relacionados con la parte renal. Entonces, cuando una persona está hipotensa o hipertensa, hay reflexología y digitopuntura acá en esta parte, y nosotros estimulamos estos dos puntos para que la persona se estabilice también. Entonces, existe una gran herramienta en el centro médico para que usted alivie y mejore su salud inmediatamente. ¿Por qué es tan incómodo, como refería hace un segundo Miguel Ángel, pues acidez en la boca, pero por encima de eso, ¿tiene solución? El reflujo gástrico es una insuficiencia a nivel del músculo en la parte inferior del esófago, que es la parte donde se une el esófago con el estómago. Ahí hay un cierre de ese esófago formando una especie de válvula. Esta válvula, ¿qué hace? Se abre y se cierra para el paso de los alimentos. ¿Qué es lo que pasa con las personas con reflujo gástrico? Que esta válvula empieza a fallar. No tiene la misma fuerza que una válvula normal, va a ser una válvula insuficiente. Al ser una válvula insuficiente va a permitir que haya regreso de la comida o de los jugos gástricos en caso de que no haya alimento en el estómago. Por eso la persona siempre refiere como una sensación de quemazón en el pecho o de dolor de pecho o de dolor en la boca del estómago, porque es justamente en ese punto donde está la unión con el estómago, con el esófago. Al haber ese regreso de jugos gástricos va a haber una irritación de la pared del esófago, lo que produce una inflamación y produce el dolor en el paciente. Algo muy importante para aclarar y una consulta muy común en los bebés. Los papitos se asustan mucho porque los bebés vomitan mucho. Hay un reflujo en los chiquiticos que hasta los 6 meses se considera un reflujo fisiológico, es decir, un reflujo normal. ¿Por qué se debe? Porque el bebé está en un proceso de desarrollo y ese esfínter hasta ahora está empezando a coger fuerza. Por eso en los niños, en los bebecitos menores de 6 meses se considera un reflujo normal. Ya si este reflujo se hace muy intenso o supera esta edad de los 6 meses, ya se debe estudiar porque ya puede haber una alteración a nivel anatómico. En los bebés por eso nos recomienda mucho a las mamitas las técnicas de sacar los gases, porque los gases hacen que el jugo gástrico se devuelva y haga el reflejo del vómito en el niño. También se recomienda en estos bebés acostarlos de medio lado, porque ellos van a estar vomitando por su edad. Entonces se recomienda acostarlos de medio lado para que cuando el niño vomite, vomite hacia el colchón y no acostarlos boca arriba, porque han habido casos muy tristes donde el niño broncoaspira, que es cuando uno dice que el niño broncoaspiró, que el niño vomitó y la lechecita se le fue para los pulmones, como me pasó en mi rural. En los adultos, el reflujo gastroesofágico dijimos que daba esa sensación de dolor en el pecho. A nivel de la medicina tradicional, mandan medicamentos que lo que hacen es aumentar la fuerza de ese esfínter para que no haya el reflujo del alimento. Otras recomendaciones que no necesariamente tienen que ser medicamentosas son simplemente costumbres. Por ejemplo, no utilizar ropa ajustada. Si yo sufro de un reflujo y me pongo una camisa súper apretada, un corpiño, es obvio que mi problema del reflujo se va a aumentar, asociado también a la alimentación. Si yo sufro de reflujo y como alimentos grasosos, alcohol, cigarrillo, trasnocho, muy difícilmente mi problema de reflujo se va a mejorar. En pacientes donde refieren que sienten que ya el jugo les llega a la boca, incluso esta semana una paciente me consultó, es que doctora, yo estaba hablando con un señor y yo sentí que me salió como algo ácido por la boca y le cayó en la cara de él y era ácido. Esos son jugos gástricos por un reflujo bien marcado. En esos pacientes también se recomienda que a la cama le pongan 2 ladrillos en el cabecero para que el paciente duerma inclinado. No es ponerle almohadas a la cama, es dormir
inclinado para que no haya ese reflujo, sino que el jugo gástrico, en vez de volverse al esófago, continúe su rumbo normal hacia el intestino delgado. Una llamada. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Bienvenida. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Janet. Bueno, Janet, ¿usted está en Chigorodó? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Cuál es su pregunta, Janet? Lo que pasa es que yo sufro de hemorroides y me demoro cada como 4 días en dar del cuerpo, y cuando doy del cuerpo me sale sangre. Doctora. Bueno, es un tema que también quería tratar. Las hemorroides es una enfermedad también relacionada con el sistema digestivo. Casi siempre, no sé si la tengamos al aire a nuestra oyente. Sí, creo que sí. ¿Tú tomas, fumas o tomaste en algún momento de tu vida? Pero muy poco, tomé sí, un poco. ¿Qué edad tienes? 26. ¿A qué te dedicas actualmente? Trabajo. ¿En qué, perdón? Trabajo en tema de inducida en el hospital. ¿En hospital? Bueno. Entonces los problemas de hemorroides están muy relacionados con la parte hepática. Por ejemplo, los pacientes alcohólicos, ellos sufren mucho de hemorroides, y me acuerdo ahorita de mi primo, que él es un paciente joven, él tiene 20 años, y él es, prima, ¿qué hago? Que tengo unas hemorroides que me hacen llorar, me sangran, hago cada 3 veces, cada 3 días hago deposición, y cuando hace deposición es una tragedia porque él sabe que le va a doler y que va a empezar a sangrar. En estos pacientes alcohólicos ya es porque está empezando o ya hay una falla hepática. La falla hepática está relacionada con la circulación a nivel del sistema digestivo inferior, en la parte del recto y del ano. Se empieza a alterar esta circulación por falla hepática. ¿Qué son las hemorroides? Las hemorroides son dilataciones de las venitas que se encuentran en esta parte. Son como las varices de las piernas, pero son varices en el ano. Estas varices se inflaman, se vuelven más grandes, y cuando, por lo general en pacientes estreñidos, como el bolo fecal es más fuerte, más impactado, al pasar el bolo fecal por el ano hace que esta hemorroide se desgarre. En los pacientes que no sufran de problemas de estreñimiento, como su deposición es más blanda, estas hemorroides no sangran, pero sí duelen. En algunas veces hay pacientes que estas hemorroides llegan por urgencias porque es cuando dicen se le estranguló la hemorroides. Es decir, que este vaso se dilató tanto, que la sangre que estaba ahí se gangrenó, el vasito se torció en sí mismo, y esa sangre acumulada empieza a inflamarse, y por eso es una urgencia quirúrgica, que lo que hace el cirujano es quitar la hemorroide, cortarla, ese pedazo de vena muerto. A nuestra paciente pues le recomendaríamos, ella es una persona que trabaja en un hospital. Por lo general los empleados al nivel de la salud, uno tiene muy malos hábitos del sueño, de alimentación, uno come a deshoras. Entonces, como primera recomendación, mejorar los hábitos. Tratar de comer a horas, comer saludablemente y pues no trasnochar, pero pues es muy difícil uno a veces cambiar esos obligaciones, porque como trasnocho, si yo soy celadora, entonces yo como a trasnochar me quedo sin trabajo. Entonces lo posible, mejorar esos cambios de hábito, mejorar también los hábitos de alimentación, suspender el alcohol, el cigarrillo, alimentos ricos en grasas y en proteínas, como los embutidos. Nosotros a veces comemos mucho embutido, mucho salchicha, mucha comida chatarra. Eso también influye a que nuestro hígado empiece a entrar en una falla hepática. Entonces, también en el Centro Internacional para estos pacientes con problemas de hemorroides tenemos baños de asiento, que lo que nos ayudan es a hacer que esos vasitos, esas dilataciones varicosas se desinflamen y regresen a su estado normal. Muy bien, tenemos una llamada de Cartagena. Lilia, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cuál es tu pregunta hoy, Lilia, en Cartagena? Yo estoy oyendo el programa y coincide con lo que yo tengo, que es mucho reflujo, así, todo lo que como me da acidez. En el Centro Internacional de Medicina Alternativa manejamos lo que es el kit digestivo. Yo digo que es un kit muy completo, que desafortunadamente en la consulta habitual el médico siempre, ¿qué le manda a uno? Lo purga y no más. Mientras que en el Centro Internacional tenemos un tratamiento integral, no solo por masaje clínico, sino también a nivel de nuestros productos. El kit digestivo tiene un drenador hepático que consiste en descargar esas impurezas del hígado. También tiene un vermífugo que nos sirve como para
purgar, y una fibra, una fórmula especial natural del doctor Van Uden que nos ayuda con la regulación de la parte intestinal.